Ahí va. Hasta el momento los programas que ustedes armaban en ¿cómo es? En los lenguajes que fueron viendo el año pasado, no sé qué vieron, Java, PHP o qué, en qué programaban. Java, Python. Eh, Era un programa que lo que producía era la ejecución de un proceso y nada más. Lo que vamos a hacer ahora es que un programa puede ejecutar más de un proceso y va a ser la idea de lo que es la multiprogramación. Entonces, como definición, gestión de procesos, vamos a tener eh, la definición de proceso es un programa en ejecución. ¿Qué sería en ejecución? Es un programa que es cargado en la memoria para ser procesado por el procesador o que está siendo ejecutado por el procesador. O sea, podemos tener un programa que está ejecutándose o un programa que está esperando ser ejecutado y lo podemos definir como un proceso. Y programa en sí es una entidad pasiva, tal como un archivo que contiene una lista de instrucciones almacenadas en disco, a menudo llamado archivo ejecutable. Si un programa se ejecuta n veces, se han generado n procesos. Hay programas que no te permiten ejecutarlo n veces, ¿no? Vos no podés abrir, no sé, el Word 20 veces o, no sé, el Excel 20 veces sino que se abre una vez sola y se te abre en solapa. Perdón, podés abrir el Chrome 20 veces o el Internet Explorer 20 veces. Va a depender del tipo de programa. Entonces, un proceso es algo dinámico, que se está cargando la memoria y está tomando memoria en función de los requerimientos que tiene ese programa. Un programa es algo estático, ocupa un tamaño fijo en el disco rígido y no lo tengo cargado en memoria. ¿Un comentario ahí? Quedó Eduardo Silva fuera. Eh, sí, estoy grabando. Tiene, como proceso tiene un valor de program counter, o sea, voy a ejecutarlo instrucción por instrucción en memoria, y como programa no tiene program counter porque no estoy ejecutando nada, si es un archivo pasivo en el disco rígido y nada más. Tiene valor tiene valor de los otros registros, o sea, de los registros internos del procesador, pueden ir tomando valores en función de los requerimientos del programa. No tiene valor de los registros el caso del programa, porque no lo tengo en memoria, no lo tengo en ejecución. Y su ciclo de vida se comprende desde que se lo dispara o se lo ejecuta hasta que termina. O termina el programa o lo puedo matar como sistema operativo o lo puedo matar como usuario del sistema operativo. Y el programa existe desde que se edita hasta que se borra. O sea, desde que creo el archivo eh, de código fuente hasta que lo elimino, digamos, lo compilo y lo elimino. Tienen que entender ese concepto. O sea, cuando lo tenemos en ejecución es un proceso o n procesos, y cuando no lo tengo en ejecución es un programa. Un concepto primordial para entender lo que es la gestión de procesos es que cada proceso va a tener un Process ID, un PID, generalmente numérico. El sistema operativo crea los procesos por medio de los usuarios o de otros procesos existentes. O sea, yo podría, como usuario, crear un nuevo, correr un programa que se transforma en un proceso. En Linux lo ejecuto como punto barra y el archivo ejecutable. Otro punto importante, no me acuerdo si lo menciono un poquito más adelante o qué, pero los archivos ejecutables en Windows tienen algunas características en función de la extensión, o sea, .exe, .bat, .com.
en punto, y hay uno que siempre me olvido, pero bueno, exe.batcom y bueno, y uno más que no me acuerdo cuál es. Y en Linux no tengo la característica de la extensión, sino que voy a tener una característica a nivel permisos. Yo a los archivos los puedo escribir, los puedo leer y los puedo ejecutar. Con ese tilde de alguna forma en los permisos, voy a poder ejecutar un archivo en Linux. No quiere decir que yo agarre, no sé, un archivo en texto que dice hola mundo y le cambie los atributos de ejecución. No me lo va, no, el sistema operativo no me va a permitir ejecutar un archivo de texto. O sea, tiene que ser un archivo de texto con código que se compile, se transforme en un archivo binario y ese archivo binario lo pueda interpretar el procesador y ahí sí lo voy a poder correr. Y puede ser un proceso también, un proceso que solicita la creación de otro proceso, se conoce como proceso padre del proceso generado. Esto es algo que lo vamos a ver en un par de minutos u horas, y vamos a generar de un proceso que corre. Es más, ya en este momento ustedes, si tienen el Linux abierto, hay un proceso padre y varios procesos hijos, y procesos nietos y bisnietos, eh, porque digamos, hay un proceso inicial del sistema operativo, del kernel, y después cada uno de los procesos que se van lanzando a posterior, que atienden diferentes cuestiones del sistema operativo, corren con otro nivel de prioridad, digamos, de paternidad. Los ejemplos que vamos a ver nosotros, vamos a generar un proceso padre y ese proceso padre va a generar varios hijos. Por último, cuando se crea un proceso se le asigna una porción de la memoria principal. Un segundo, ya vuelvo. Un proceso de la memoria principal. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo tengo un proceso, lo corro, un ejecutable, corre ese ejecutable, ese proceso va a ocupar una porción de memoria. Yo tengo otro proceso distinto, lo ejecuto, va a ocupar otra porción de memoria no compartida con el proceso anterior. O sea, dos procesos tienen memorias no compartidas, no se pueden ver a nivel memoria, no tienen comunicación un proceso con otro proceso, por más que sea el proceso padre y el proceso hijo. ¿Entienden el concepto? Eh, punto sys, no sé si eran ejecutables. Bueno, ya me acordaré. Bueno, entienden el concepto del proceso y de la disposición en memoria que tienen. No se ven un proceso, por más que es el padre y el hijo, no se van a ver nunca. Tienen entornos completamente separados. Sí. No te escucho. No te escuché la última parte. Cuando corres varios procesos a la vez, sí, digamos. Sí y no. Puede ser por varias cosas que se te colapse. Pero eh, por más que, a ver, suponete que vos tenés formas de correr, va a haber otra forma de correr hilos, por ejemplo, que también te pueden colapsar la máquina y van a tener el mismo process ID. O sea, puede ser que un proceso sea muy grande y también te colapse la máquina. Vos lo estás pensando por el lado de si haces algo, un programita que genere 1 millón de procesos que ocupen 1 mega, se te va a tildar todo. Lo podrías hacer como si fuese un ataque
de denegación de servicio sobre una máquina. Se te va a colapsar la memoria, te va a consumir toda la memoria y te va a dejar sin... Pero sí, mientras más procesos tenés, más memoria ocupás. Entonces, volviendo a la memoria que ocupa un proceso, el sistema operativo la va a dividir en estas 4 partes. En una parte donde va a haber código, que eso va a ser las instrucciones que va a correr el proceso en sí, las instrucciones de máquina que tiene que correr ese proceso. Una parte de data, de datos, que va a tener las variables globales. Después voy a tener datos temporales como parámetros de función, direcciones de retorno y variables locales, stack. Eso sería la pila. Y después voy a tener una memoria, que es la parva o heap, que es ustedes vieron el concepto de listas enlazadas y cosas así. Bueno, el tema de las listas, uno iba generando una lista que se relacionaba con la lista anterior, pero para generar esa nueva lista, ese nuevo nodo de la lista tenía que requerir un espacio en memoria. Entonces, ese espacio que voy requiriendo y requiriendo, porque voy agregando un nodo, lo tengo acá en la parva. Entonces, básicamente, en cualquier lado, un proceso va a tener estos sectores en memoria. El código, que es el código que va a ejecutar el proceso, los datos de variables, los datos se van a ir requiriendo a medida que el proceso se va ejecutando, digamos estos nodos de sus listas que vienen el año pasado, y en función de lo que vaya creciendo ese proceso, esa porción de código, la parva esta va creciendo y la pila va también creciendo en función decreciente, o sea, en función de mayor a menor. O sea, la pila la voy a tener en la última posición de memoria reservada para el proceso y la parva luego de los datos. Esta es la estructura en memoria de un proceso. ¿Qué pasa si la parva llega a la pila? Acá tengo un error de memoria. El estado que puede ejecutar un proceso, perdón, el estado que puede tener un proceso cuando el sistema operativo crea un nuevo proceso a través de una llamada al sistema, que como vimos el ejemplo que les mostré en la presentación anterior a través de fork, por ejemplo, crea un nuevo proceso. Entonces el sistema operativo ese nuevo proceso lo va a poner en un estado de nuevo. Si el proceso se están ejecutando las instrucciones, ¿qué significa que se estén ejecutando? Que el procesador tiene en su poder, digamos, el procesador tiene en su poder la ejecución del proceso en cuestión. Y estoy ejecutando una instrucción tras otra. ¿Qué pasa? El procesador no puede solo ejecutar un proceso, porque si no ustedes no tendrían el concepto de multitarea en sus máquinas. Entonces lo que está haciendo el procesador es dividiendo su base de tiempo de procesamiento en distintos procesos. Ustedes, obviamente nosotros no nos damos cuenta de que está cambiando de un proceso a otro, pero el procesador lo realiza. Traten de bajar ese concepto a un sistema de un solo procesador. Cuando tenés más de un procesador, la cosa puede variar, pero más o menos el principio es el mismo. Pero puede ser que en un momento tengan 2 procesos en 2 procesadores. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, cuando un proceso no se está ejecutando, puede estar esperando a ser atendido por eh, digamos, este proceso está esperando que se produzca un evento tal como una entrada-salida, finalización, necesita acceder a un recurso no disponible. O sea, yo tengo un proceso que lo que hace es copiar un archivo en memoria
lo que primero tengo que hacer es ver si está disponible el disco. Entonces, si no está si está disponible el disco, voy al disco y empiezo a copiar. Entonces, ese proceso se queda esperando. ¿Por qué? Porque empezó a copiar la información de disco a memoria. Y eso tarda bastante. Entonces, el procesador no va a esperar eso y lo que va a hacer es dejar al proceso en un estado de espera. Y después, cuando el proceso terminó esa entrada-salida, ese acceso a disco, el procesador siguió ejecutando otros procesos y queda en un estado preparado. Entonces lo que voy a tener es una cola de... Otra vez corrí. Una cola de procesos uno tras otro, donde lo que voy a tener... donde básicamente lo que voy a tener es un proceso nuevo, esto sería un proceso nuevo, después cuando el proceso está preparado para ser ejecutado lo voy a tener acá, si el proceso se está ejecutando lo voy a tener acá, si el proceso está esperando una entrada-salida lo voy a tener acá, y por último, si el proceso terminó, le quito la ejecución, o sea, el procesador ejecutó la última línea. Segundo. Ejecutó la última línea y lo voy a tener acá. O sea, acá estaría terminado. Chico. Esto sería que está preparado. Acá estaría en control de la CPU. Y acá estaría esperando. Entonces, un proceso cuando se comienza a ejecutar está en un estado nuevo y lo pongo en una lista para ser ejecutado, en una cola para ser ejecutado. Y acá no me veo. Lo pongo en la lista para ser ejecutado, lo pongo en preparado para ser ejecutado, en una lista de los distintos procesos. Si justo le toca ese proceso, lo mando a ejecutar. Si en el mismo ciclo de CPU se terminó de ejecutar, termina. Un poquito feo. Si se produce una entrada-salida, o sea, quiero ir a leer un dispositivo que es mucho más lento que la CPU y la memoria, desde ese proceso, lo voy a dejar en un estado de esperando. Una vez que terminó de hacer la entrada-salida, queda nuevamente la cola de procesos a ser ejecutados. Y falta algo más acá, es que si yo estoy ejecutando un proceso y se produce una interrupción,
digamos, las interrupciones no están deshabilitadas y el proceso que voy a ejecutar de la interrupción tiene más prioridad que el proceso que se está ejecutando, lo que va a pasar es que corto el proceso que estoy corriendo y vuelvo a un estado de preparado. Y el proceso puede estar en alguna de estos estados. Disculpe, ¿puede volver a lo del ejecutando de... O sea, de ejecutando a preparado acá se produciría una interrupción. O sea, estoy ejecutando un proceso. Se produce una interrupción que tiene más nivel del proceso que yo estoy ejecutando. Entonces lo que va a hacer es, la CPU va a dejar de correr ese proceso y va a ir a un proceso de una rutina de atención de interrupción que va a estar en el listadito de cada uno de los procesos que yo tenga en estado preparado. ¿Se entiende ahí? Porque acá en preparado, ustedes piensen que no hay un solo proceso en preparado, va a haber N procesos. Yo tengo todos los procesos que esté corriendo en la máquina. Voy a tener una cola de acá de procesos donde yo voy a ir ejecutando uno tras otro. Y van a ir cambiando. Y el contexto del procesador siempre va a haber un solo proceso. ¿Se entiende ahí? Eh, Eso sería cuando yo cambio el cambio en el stack, Fernando. En realidad lo que voy a guardar ahí es algo que va a tener que guardar el procesador, a eso voy a ir. Pero el stack va a tener que ver con el propio procesador, con el estado anterior, perdón, con el propio estado del proceso, no con otros procesos. En el stack no voy a tener el estado de otro proceso. O sea, cuando estoy ejecutando un proceso, el cambio de algún parámetro del stack va a quedar acá, digamos, en este mismo proceso. El tema es cómo hago yo para ejecutar un proceso. Bueno, voy a tener acá una cola de procesos, proceso 1, proceso 2, proceso 3, proceso 4 y así sucesivamente, en estado preparado. Entonces, en un primer momento voy a correr el proceso 1. Ese proceso 1 va a ir a la CPU, o sea, acá va a estar la CPU. Y lo va a comenzar a ejecutar. Obviamente, ningún proceso se ejecuta prácticamente en un ciclo de CPU. Entonces, va a pasar a un estado, va a cortar ese contexto de ejecución y va otra vez a quedar en un estado preparado. Entonces, lo que tengo que hacer para quedar en estado preparado es guardar el contexto que yo tenía de ese proceso, guardar todas las variables que yo tenía de ese proceso en el estado que terminó, de todos los registros que tengo internos al proceso, y agarrar el siguiente proceso, el proceso 2, y otra vez, que lo tengo en estado preparado, ponerlo a ejecutar el proceso 2, y así sucesivamente. Imagínense que el proceso 3, que el proceso 2 tiene que ir a buscar algo del disco. Entonces va a quedar acá, y después, ¿qué va a pasar acá? Este proceso 1, estaba acá, bueno,
¿Qué pasa? Está. Ese proceso 1 que se terminó de ejecutar queda al final de la cola, supongamos. Ahora se está ejecutando el proceso 2. Ahora queda el proceso 2 acá, se está ejecutando. Tiene que hacer una lectura de disco y copiarlo a memoria. Entonces el proceso 2 va a quedar en espera. Ay, cómo odio esto. El proceso 2 va a quedar acá y no va a quedar en estado preparado. Entonces entra el proceso 3. El proceso 3 se empieza a ejecutar. Es interrumpido porque, digamos, el sistema operativo lo que va a hacer es dividir en tiempo todo el tiempo que tiene del procesador. Se termina de ejecutar hasta donde pudo el proceso 3 y otra vez va a la cola. Se empieza a ejecutar el proceso 4. Supongamos que el proceso 4 terminó de un solo ciclo de ejecución, terminó el proceso 4. Y ahí puede ser que vuelva el proceso 2. Después de que se terminó el proceso 4. Entonces, no siempre la ejecución es consecutiva. Yo no es que tengo el proceso U, el que primero entró, primero terminó. Eso va a variar en función de la ejecución de cada proceso y de lo que tenga que hacer cada proceso, y también de los algoritmos de ejecución que tenga, que eso lo vamos a ver cuando veamos el manejo de la CPU. Pero entiendan el concepto de cómo se va ejecutando un proceso tras otro. ¿Qué pasa? Yo dije que cambiaba de un proceso 1 a un proceso 2, a un proceso 3, a un proceso el que sea. Lo que voy a tener que hacer es definir a nivel sistema operativo un PCB, es un Process Control Block, un bloque de control de proceso, que me va a decir el estado que se encuentra el proceso, si es nuevo, ejecutándose, esperando, terminado, un contador de programa, porque supónganse que tienen 100 líneas de código y terminó de ejecutar en la décima. En la siguiente vez que se tiene que ejecutar ese proceso, tiene que seguir por la línea 11, no se debería volver a ejecutar de cero. La siguiente vez, no sé, en la 20, y así en la 30, 40, 50. Si hay un loop, volvería a otra posición del program counter. Después voy a tener todos los registros de la CPU en el estado que se encuentran. O sea, si tengo una variable que afecta a un registro interno de la CPU y esa variable eh, cambia en función del momento que lo ejecuto, estoy haciendo algo mal como sistema operativo. Entonces tengo que guardar el estado de todas las variables que tengo del procesador, o los registros del procesador, y las variables que tengo eh, como es del proceso. Después lo que voy a tener es información de planificación de la CPU, prioridad, punteros a las colas y parámetros de planificación. O sea, vieron el dibujito que yo hice en Paint, donde tenía P1, P2, P3, P4. Tengo que tener toda esa información de dónde está el proceso en sí. Y después información contable, que es lo que me va a decir es cantidad de uso de CPU y tiempo real empleado. Límites de tiempos asignados, número de cuenta y número de proceso. Esto me va a servir para cuando tenga que elegir un algoritmo de planificación de la CPU, yo sepa si un proceso me lleva, o sea, si es un proceso que lo ejecuté una vez, no lo va a poder identificar. Si ese proceso se va ejecutando varias veces, voy a tener idea de cuánta CPU utiliza, si es un proceso que está más tiempo haciendo entradas, salidas al disco, o si es un proceso que está eh, cada vez que ingresa a la CPU, está constantemente ejecutando
instrucciones que le pide a la CPU. Eso lo voy a tener todo acá, en información contable. Y después lo que voy a tener es información de entrada-salida, que lo que me va a decir es qué dispositivos, a qué dispositivos está accediendo ese proceso. Y me va a decir que tiene abierto, no sé, dos discos porque está copiando de un disco a otro, o me va a decir que está copiando, utilizando información de disco e imprimiendo en una impresora, o lo que sea. Esta información contable la vamos a ver cuando veamos los comandos de Windows, lo pueden ver, y en Linux también, en Windows en el administrador de tareas, y en Linux con el top o con el htop. Después, como concepto, van bien hasta acá. Esto es como si fuese que le sacan una foto al proceso para poder hacer un cambio de contexto. Volviendo a este grafiquito. O sea, cada vez que yo tengo un proceso que está preparado y paso a un estado de ejecución, lo que voy a tener que hacer es, primero, ir a buscar como sistema operativo este PCB del proceso, de ese proceso, levantar todos los valores que tenía a la vez anterior de ejecución y empezar a correrlo con esos valores. Entonces, cada vez que yo hago este cambio, paso de preparado a ejecutando, tengo que levantar ese PCB. ¿Y qué más tendría que hacer antes de que vuelva otra vez a un estado de preparado? Antes de cambiar a otro proceso, ¿qué debería hacer? Tendrías que guardar también el PCB. O sea, le sacás vos cargas una foto de cómo estabas antes. Una vez que terminaste de cargar la foto, empezás a procesarte. Procesar. Cambiaron variables de nuevo, cambió tu entorno de nuevo, cambiaron tu registro de nuevo, cambió tu program counter, estás apuntando a otro código, pues ya ejecutaste varias instrucciones, y otra vez te sacás una foto y te guardás en preparado. Así con cada uno de los procesos. Todo este cambio que se produce acá se llama cambio de contexto. O sea, cambiar de un proceso que está en la CPU a otro proceso es el cambio de contexto. ¿Se entiende? Es muy temprano. Entonces fíjense que ahora tengo 1, 2, 3, 4 procesitos corriendo. Entonces, el sistema operativo lo que va a tener es un planificador de procesos. No un panificador, un planificador de procesos. Me quedó mal ese. Vamos para atrás acá. El panificador no, es un planificador de procesos. Y que se tiene como objetivos maximizar la utilización de la CPU, es decir, intentar que la CPU se utilice el mayor tiempo posible. Va a tener que tener un algoritmo de planificación. Parece que siempre un proceso, eh, digamos, va a parecer que siempre hay un proceso en la CPU, pero volviendo al ejemplito que está... Un segundo, ¿no? Que se despertó mi hija.
una maderita chiquita. Muchas maderas. Siéntate. Otro poquito. Qué lío de osos que tenés ahí. Vayan a buscarse un café mientras cortamos un toque. ¿Quieres una galletita? Ahí no vas a tener internet para ver. Bueno, multiplexar entiende el concepto de multiplexar, o sea, dividir la CPU entre los procesos con tanta frecuencia que los usuarios pueden interactuar con cada programa sin que con cada programa mientras se ejecuta sin notar la diferencia, digamos, de que estoy ejecutando varios procesos al mismo tiempo. Obviamente si la CPU de cada equipo le da, ¿no? Estaba volviendo al... Esto de acá. Les decía que la idea del planificador de procesos es estar el mayor tiempo posible, eh, eh, digamos, el procesador en acción. ¿Qué pasa si cada uno de estos procesos, P1, P2, P3, P4, estaban en estado de espera porque tenían que acceder al disco? El procesador queda durmiendo, sin ningún proceso en carga y sin ningún proceso en ejecución. Entonces, el planificador lo que va a tratar de hacer es que los procesos que, como de alguna forma, mechar entre los procesos que van a un estado de espera con los que están preparados. Un minuto más, ahí vuelvo.
Bueno, ahí volví. Entonces la idea es que el procesador siempre esté ocupado y no esté ocioso. Y que dividir la ejecución también en función de que al usuario no le parezca que está arriba una tortuga ejecutando un proceso tras otro. Entonces no puedo sobrecargar al procesador de mucha cantidad de procesos. Entonces van a existir tres procesadores, va a depender del sistema operativo, perdón, van a existir tres planificadores en función del sistema operativo. Puede ser un planificador de largo plazo, de mediano plazo o de corto plazo. Esto va a depender, como les decía antes, del sistema operativo que toman uno u otro. Posiblemente tengan un planificador de corto plazo y de largo plazo y de mediano no lo utilicen, pero sepan que hay sistemas operativos que manejan planificadores de corto y mediano y largo plazo también. Y, digamos, provienen en función de la frecuencia de ejecución. O sea, mientras más lo ejecuto, al proceso lo voy a poner en un listado de procesos que ejecuto a corto plazo. Y así con cada uno de estos. Entonces lo que se va a establecer en la cola de planificación es para la cola de los procesos que están preparados, que era el paint que teníamos acá, todos los procesos que están ubicados en un estado preparado, lo voy a tener en una cola circular. Ay, ay, ay. En una cola circular donde esto sería el principio, apunta al PCB del siguiente proceso y este apunta al PCB, o sea, lo que voy a tener en cada uno de los PCB es un puntero al siguiente PCB. Y voy a guardar todos los registros de cada PCB para tener el estado de cada proceso. Y después por cada una de los dispositivos que tengo también voy a tener una cola. Porque puede ser que, no sé, varios procesos quieran acceder a un disco. Entonces, también voy a tener que darle algún tipo de administración a eso, porque dos procesos no van a poder acceder a dos direcciones, dos sectores distintos del disco rígido en el mismo momento, sino que el disco va a tener que ser accedido siempre de a uno por vez. Entonces acá siempre tengo un cuello de botella, todo lo que es el acceso a disco. El cambio de contexto de lo que definimos recién es la conmutación de la CPU a otro proceso requiere la salvaguarda del estado del proceso actual y una restauración del estado de otro proceso diferente. Este tiempo empleado en el resguardo y carga de los PCB son tiempos improductivos. ¿Por qué son tiempos improductivos? Porque no es que el cambio de contexto sea gratis, o sea, no es que acá. No es que para pasar del proceso 2 del proceso 3 al proceso 4, la CPU también va a tener que ejecutar ese proceso, pero va a ser un proceso administrativo. Es como, no sé, una recepcionista que le toma los datos a un listado de pacientes. El tiempo de ejecución que la recepcionista recibe a cada uno de los pacientes y se lo pasa al doctor, para tener una idea de algo que está pasando en la vida real y tener los doctores presentes, ese cambio de contexto de un paciente a otro, que lo atiende la secretaria, es un tiempo improductivo, no es tiempo de procesamiento real, es algo puramente administrativo, pero sigue siendo ejecutado por el procesador. En el caso de la vida real, yo le estoy diciendo que tiene una secretaria, bueno, la CPU no tiene secretaria, así que lo hace el mismo doctor.
Entonces, el tiempo de atención de ese doctor, de un paciente, es cuando lo ve al paciente y lo empieza a diagnosticar o a medicar o lo que sea. En cambio, cuando llama al siguiente paciente y le pide los datos personales, de obra social, de lo que sea, eso es un tiempo que estaría dentro del tiempo improductivo o de cambio de contexto, para tener el ejemplo. Bueno, práctica de procesos. A ver, lo abrió. Esto, la primera parte de esta practiquita, de esta pequeña práctica, está hecha para Windows, donde podemos ver todos los procesos que se están corriendo en este momento. Hay procesos que son del sistema y hay procesos que son de aplicaciones. Esto lo pueden probar, ustedes tienen Windows, los que tengan Windows directamente lo pueden probar directamente en sus máquinas. Eh, Acá vamos a tener el Process ID, fíjense que tanto en Windows como en Linux se llaman de la misma forma el Process ID. Y van a tener un proceso que corre, es un proceso de sistema que tiene el Process ID 4. Y del process, esto es el tiempo que el procesador no tiene procesos, le asigna el Process ID 0. Y bueno, cada una de los procesos que se corren en Windows para correr como sistema operativo. Eso lo vemos con TaskLeaks. Con TaskKill podemos matar un proceso como sistema operativo. Y tendría que saber el Process ID de ese proceso. Podemos matar algo que no... Sí, matar el update. Vamos a matar el TeamViewer que tiene el proceso de 9600. No, si mato el Chrome me corto la videollamada. Taskkill barra PID 9600. ¿Eh? Se me pide algo. Ah, puede ser que... Esperen, me parece que no le di... O sea, cada aplicación puede ser que tenga una o más procesos.
Pero sí, sí. O puede ser que vos tengas abierto más de un Chrome en em, distintas instancias del navegador y tengas varias veces el mismo programa abierto, que corren distintos procesos. Pero puede ser que dentro de ese proceso vos tengas los threads o los hilos que hacen algo dentro de ese proceso. También a su vez puede estar dividido. Y lo que les decía es que yo ahora tengo un Word abierto. Si pregunto abro otro Word, bueno, me lo abre como otro proceso, pero hay casos que la aplicación solo se puede abrir una sola vez. Bueno, y no sé por qué no me lo deja matar al taskil barra PID 1600. Ahí está, me faltaba forzarlo. Tenía que, para matarlo, con el barra force, nunca me pasó, por lo menos por ahí con la vez que lo probé con Windows 7. Y lo fuerzo a matar. Y aparte la consola la tenía que ejecutar como administrador. O sea, cuando corre en el CMD, yo tengo acá un acceso directo con CMD y la ejecuto como administrador. Este lo voy a matar. Ahí forcé la... Esto mismo lo pueden hacer desde el administrador de tareas. Por ahí es algo que ya lo fueron, lo fueron viendo. Estas son aplicaciones, pero lo ven desde procesos. Procesos. Está. Ahí. Lo que vieron con Task List lo ven acá también en detalles con el Process ID, que es distinto el Process ID, y a su vez, después cuando veamos threads, vamos a ver todos los threads que tiene cada uno de estos procesos. Volviendo a la presentación, esto se va. Esto si lo quiero guardar, guardo todos los procesos que están en algún TXT. Esto me sirve eh, si yo quiero saber en una máquina, eh, digamos, si se traba periódicamente, puedo correr un script o algo que
ejecute este comando cada tanto tiempo y ver los procesos que había antes de un reinicio. Lo guardo en un TXT y bueno, después verifico el TXT y veo qué procesos tenía activos. Esta netstat, lo que voy a verificar es qué procesos de red tengo, o qué procesos están abiertos en función de los recursos de red. Aquí tengo una conexión. Todas las conexiones que tengo abiertas. Acá pueden verificar si tienen algún spyware o algo por el estilo conectado hacia alguna página que les está snifeando tráfico o algo. ...51, este es el puerto al que está conectado. Esto tiene más pinta de Google que otra cosa. Después todo lo que es la visualización de procesos en Windows la ven por línea de comandos, como les mostré recién, o por el administrador de tareas. Y tienen el mismo nivel de administración. A nivel Linux, a ver, para los que nunca ejecutaron el binware, yo voy a ejecutar el Kali para que vean, porque el que generó Martín por ahí no tiene tantos procesos corriendo. Voy a ejecutar el Kali. Este es el bootloader del Kali. Está cargado en el group. ¿Me siguen hasta acá? Prendan sus máquinas, así empezamos a las máquinas Linux que tienen. Y así tienen un par de comandos ustedes. A ver si quiero arrancar. ¿Ven la máquina de Kali? ¿Está arrancando? Ah, le pifié. Puede ser una magdalena, porque me parece que claro. ¿Eh?
No, magdalenas son para mi hija que come eso y oblea nada más. Para cuando rinda en el integrador le voy a llevar medialunas. Espero que queden poquitos, así no llevo tantos. Bueno, abrimos una terminal del Kali. El primer comando que vamos a ver, bueno, esto es toda una intro. El primero es PS. Acá tengo todas las... eh, pero a ver, voy a ver. Una vez que prendió el Kali, vamos a hacer una cosa. Lo dejo ahí y lo saco. Tengo dos monitores. Lo dejo ahí y me voy a conectar por red. Me voy a conectar por red a ese mismo servidor. Y este lo dejo allá. Así lo ven directamente de acá. Bueno, vamos a agarrar un PS. PS mucha información no me da. Si yo quiero ver todos los procesos que están corriendo, PS-EAF, y ahí me van a salir todos los procesos. Esto en el Linux que corrió Martín, que generó Martín, tendría que ser mucho más chico. Lo que pasa, fíjense que yo acá tengo todos los procesos que levantan la interfaz Genome, procesos de file system, procesos de acceso a consolas, de seguridad, de dispositivos SCSI. Todos los procesos del sistema operativo van a estar acá. Desde el proceso 1 hasta mi último proceso. Fíjense, acá tengo el proceso SSH. Yo me conecté a través del PuTTY por SSH. Este es el proceso que me abre el Linux para escuchar ¿cómo es? El puerto de SSH y me establece la conexión. Y después el process ID del proceso al correr PS, que también tiene un proceso. O sea, lo que tengo acá es el process ID. Perdón, acá es el process ID y acá es el process ID del padre. Parent process ID. El 1 depende del 0, el 2 depende del 0, el 3 depende del 2. Ahí pueden armar el árbol de procesos. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante para ver las dependencias que hay entre uno y otro. Entonces, el process ID de SSH es el 1965. Estoy corriendo un proceso de la consola del Bash en el 1971, que está en el 1965. Y el Process ID del PS que corrí recién es el 1987, que está corriendo en el 1971. Se entiende que van generando un proceso, puede generar otro proceso o puede generar varios procesos. Siempre tiene que haber un proceso mínimo, que es el del sistema operativo. ¿Van bien o estoy hablando en chino? ¿Qué pasa si yo abro
Abro otra consola. No me acuerdo la IP. (65.163). Ahora tengo dos consolas de SSH al mismo servidor. Dislexia. Vamos de nuevo. Abro la consola. Para los que no usaron 65, 63. Para los que nunca usaron Kali, la contraseña de root es Tor. Root, Tor. Bueno, ahora corro lo mismo. ¿Qué tengo? Tengo el SSH que tenía antes, que tiene el Process ID 1965, este 652, esto es el demonio o el servicio, el proceso del demonio que corre el servidor de SSH, que estaría escuchando en el Linux Kali, en el Process ID 652, y me da a mí la primera consola, esta consola me da el Process ID 1965, y la segunda consola me dio el Process ID 2115. Y el PS que corro, cada uno de estos tiene un bash. El bash de este es el 1971, como dijimos antes. Y de este es el 2121. Y el PS que corrí recién es el 2131. Entonces, cada uno de estos procesos son independientes. Ocupan un espacio de memoria distinto. Están siendo planificados por el sistema operativo y acercados de alguna forma al procesador en forma eh, de partes de ese proceso de la ejecución que a nosotros nos parece que se ejecutan en un mismo momento, pero no, están divididos en el tiempo, multiplexados. Cada proceso tiene un Process ID que no cambia. Esta tabla de Process ID la va a manejar el sistema operativo para que no se generen Process ID duplicados. Va a haber una dependencia de Process ID de un padre a un hijo. O sea, una dependencia sería, siempre va a haber un proceso padre, menos el primero de todos, que genere uno o varios procesos hijos. Este PS-aux muestra todos los procesos del sistema, pero para el concepto es lo mismo. Acá va a mostrar AXJF, les va a mostrar con la jerarquía de cada uno de los procesos, desde el más importante al menos importante. Estos son procesos de Bingware, de todo lo que es la virtualización. Se utiliza un proceso interno dentro del sistema operativo guest. Las opciones que podemos aplicar a PS no van más allá de mostrar la información de una u otra forma, o sea, no podemos hacer nada. Lo que podemos usar es el grep, que es para buscar procesos por nombre. Esto sirve cuando uno tiene noción de cómo se puede llamar un proceso. Ahí le va a mostrar todos los procesos bash que tengo de la consola bash de consola, digamos, abiertas. Yo podría abrir una consola bash acá. Esto es la máquina virtual física. Un LS para tirar algo ahí, que es otra consola. Y ahora tengo otro bash nuevo. Cada vez que abro una consola
tengo un proceso que atiende esa consola. En el caso de estas que están acá por el PuTTY, están a través de SSH, entonces van a depender del demonio de SSH. El PID es el identificador del proceso. Otra forma de ver los procesos es el gestor de procesos, es el top. La mayor parte de los Linux tienen este como mínimo. El top lo que les va a mostrar es la utilización de la CPU, memoria y recursos en tiempo real. Fíjense acá están. No me pregunten qué es lo que hace, qué es cada una de las columnas, porque no lo voy a saber. Pero lo más importante es el proceso en sí que está corriendo, la memoria y la CPU. PR que le da la prioridad y hasta ahí nomás. Uy, me quedó alguien afuera y se me cerró. Bueno, lo están viendo en tiempo real como va variando en función de la ejecución. Para cualquier comando en Linux o como es función o lo que sea, de C, por ejemplo, pueden tirar un man y el nombre del comando, de la instrucción o de la función, y les va a dar todo acerca de ese comando. Esto es el top, pero cada cuánto tiempo hace el muestreo de la utilización de recursos. Esto es en función del procesador, se los va a mostrar. Otro gestor de procesos. Ahí apreté Control C y Control C. Lo que va a hacer en Linux es el proceso en ejecución lo va a terminar. Ya veremos qué significa ejecutar ese Control C a nivel sistema operativo. Pero les voy anticipando que es una señal que les estoy enviando a ese proceso que significa terminar. El proceso actual, terminalo. Otra cosa, podemos hacer un top. Ese proceso es un bucle, entra en un bucle que no termina. ¿Se entiende? O sea, el proceso no tiene un fin hasta que yo lo termino a la fuerza. No tiene un comienzo y un fin. Es un bucle, un while, un do while, un for, que queda corriendo hasta que no apague la máquina o no lo termine. Entonces lo que podría ver acá es cuál es el proceso del top, que sigue corriendo. El proceso del top es el 2293. Si yo corro otro top acá, va a tener otro process ID distinto al que tengo acá. Lo termino. Les muestro el htop. htop. El htop les da la misma información, pero la puedo ver con, por ejemplo, en forma de árbol. ¿Por qué no me lo deja ver? C5. Vamos a hacerlo directamente acá. Htop. Vamos otra vez. Bueno. Lo puedo ver de ahí. Era Alt F5 o algo así, no me lo tomó.
Lo que vamos a ver acá es la dependencia de los procesos. Quiero ir al de SSH, que debe estar al final. ¿Dónde está SSH? No. Era el 600 y algo. Acá está. Eso sería la consola, el SSH server, el SSHD, que es el demonio del SSH dentro del servidor. Y tengo dos consolas bash abiertas a través de dos PuTTY, y en una estoy ejecutando el top y en la otra htop. Esto para ver la dependencia de padres e hijos, o sea, es ver el PID y el PPID de cada uno. Y con esto puedo hacer un montón de cosas, no sé, puedo filtrarlos por algún nombre. Esto es como hacer un grep en el, en el top. Pues tengo configuraciones, estas configuraciones que podía ver acá, ya ni me acuerdo. Bueno, son configuraciones del htop que puedo ver de distintas formas los procesos. Man htop. Otro comando importante es el kill, que kill kill menos kill es en realidad un -9, lo veremos. Es la forma de matar un proceso que está activo. Por ejemplo, vamos a hacer una... Bueno, ps-eaf, quiero matar el proceso del top. En esta consola estoy corriendo el top. Que va cambiando, ven que va cambiando, no puedo salir. Una pregunta ahí. Command not found. ¿Con cuál puede ser que no te reconozca el htop porque no está en todos los... No sé si cuando lo armó, no sé si qué Linux tenés. Si está demasiado básico, no, te lo tendría que tomar. Yo tengo el Kali. Si no, lo tenés que bajar. Bueno, iba a matar el proceso. Primero tengo que saber cuál es el proceso del top de esta consola de acá. Y el process ID es el 2223. Kill menos 9 o kill menos kill. 2223. Fíjense que terminó. Ahora voy a ser un poquito más agresivo. Y voy a matar directamente la consola. Quiero matar... me quiero asegurar de que sea la consola, pues si no me voy a suicidar yo mismo. Y no quiero. Era el 1971. Kill 1971, espero no matarme.
Maté la otra conexión. Ahí me fijo qué tienen que hacer. A ver este. Por ahí no hace falta tirar el sudo, pero lo pueden hacer así. Yo ya lo tengo instalado el htop. Para los que no lo pueden correr, apt-get instala htop y se los tiene que instalar. Y para los que tienen el otro, el mínimo que había creado Martín, también van a tener que hacer algo así si no lo tiene el htop. Bueno. ¿Qué más? Ahí vieron como maté procesos y me quedó esto si quiero reiniciar un servicio. Acá, si quiero matar más de un servicio con un nombre en particular, podría matar kill all, ssh y mataría todos. Tirás, no entiendo, tirás en la consola htop y sí funciona esta. Si no te tira error o not found. ¿Les anda o no les anda? Ah, ok. Sí, lo bajás como recién. apt-get, htop y todo eso. Y esto es como matar varios procesos. Esta sería la pata de administración de Linux para ver la gestión de procesos. Sería como de soporte a la teoría que vimos recién, de todos los procesos que se generaban, el tema de la paternidad y todo eso. Y bueno, más o menos eso sería todo de esta practiquita. Después sigan probando cosas, maten procesos, traten de matar el proceso. A ver, vamos a hacer un... Lo bueno de tener una maquinita virtual
Tenemos la máquina virtual ahí, prendida. Un kill, -9. El 1. A ver si me deja. No me deja. El 0. No sé qué pasó. ¿La maté? No, no la maté. No me va a dejar matar procesos que tengan prioridad de sistema. Quiero matar el process ID 1 o 0. Y no me va a dejar. 1, 2. No me dejó. Sigue el control. Así que bueno, seguimos con la... ¿Quieren cortar un cachito, tomar un café, algo? Ah, después había otro. Este no se los mencioné. PS3. Básicamente, el PS3 les muestra lo que vimos antes con el HTOP y ven todo el árbol de paternidades de todos los procesos. Tum, tum. Así que bueno, eso sería todo. Ah, y otro más, que lo tengo anotado. ¿Dónde estás? Acá. Watch. 5. Ahí. Ah, no, lo tengo acá. Vamos de nuevo con el puti. No, voy a hacerlo desde la consola. Ahí lo que corrí es un watch periódicamente cada 5 segundos que corra un PS-EAF. Y lo que me va a mostrar es los procesos que se están corriendo en ese momento que hago el PS-EAF cada 5 segundos. O sea, sería otra opción de administración de los procesos que tengo. Bueno, ¿seguimos un poco más o cortamos 5 minutos y nos hacemos un café? Y corto un toque el video, la grabación de video.